¿Qué tal amigos de Agriforme? Qué placer reencontrarnos en esta jornada de viernes 25 de junio. Hay varios temas que marcan la agenda de la información agropecuaria. Hizo un trabajo el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que tiene que ver justamente con la inoculación de semillas de alfalfa. A veces son temas que poco se hablan y que mucho importan. De eso vamos a estar hablando en algunos minutos nada más. Vamos a hablar de suplementos y minerales ya entrado el invierno con la doctora Adriana Droco, técnica laboratorio Virbac Santa Elena, además de dar un pantallazo de lo que sucedió justamente en la reciente zafra del arroz. Hay una importante asamblea el 29, de eso vamos a estar hablando con el presidente de la Asociación de Cultivadores, con el ingeniero Alfredo Lago. Todo esto lo tendremos en minutos nada más, comenzamos de esta manera. Niña, te he conocido justo cuando partía, porque es que yo debía sentir amor todavía, porque es que yo debía sentir amor todavía. Si tú lo sabes, dime por qué sería. Para tus manos frías hallé calor en las mías. Para tus manos frías hallé calor en las mías. Como es la vida, niña querida, si tú lo sabes, di. Como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi. Como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Vamos a hablar justamente de este trabajo realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, que tiene que ver con la inoculación de semillas de alfalfa. Vemos el siguiente informe. Hoy vamos a hablar de la importancia de la inoculación correcta de la alfalfa y de las leguminosas en general, pero en este momento con énfasis en la alfalfa. Primero, una pequeña introducción al tema. La posibilidad que tienen las leguminosas de utilizar el nitrógeno de la atmósfera, o sea, del aire, cuando se asocian con bacterias que se llaman rizobios, es una ventaja muy valiosa y de una importancia central en nuestros sistemas productivos. El origen del nitrógeno, por ejemplo, en los sistemas lecheros, en la producción lechera, es en su mayoría por la fijación biológica de nitrógeno de la alfalfa, de los tréboles y del lotus. Así que creo que con eso subrayo un poco el rol clave que cumple la fijación biológica de nitrógeno. Esta asociación entre la planta y los rizobios es producto de miles de años de evolución y los dos organismos se comunican mediante moléculas, mediante sustancias que excretan. Si esa conversación, porque es una conversación que se establece entre la planta, o sea, la plántula germinando y los rizobios que vienen, que pusimos en la inoculación, que esa conversación sea en voz alta y clara, depende de la calidad de la inoculación, del número de rizobios que nosotros hemos logrado poner sobre cada semilla. Si yo no tengo un número alto de rizobios en la semilla, va a pasar que esa conversación va a ser en voz baja y la planta y la bacteria van a demorar en encontrarse, van a demorar en inducirse los nódulos y eso nos va a dar plantas que no están fijando desde el primer momento como podrían. Al momento de planificar la siembra de alfalfa se deben de tener en consideración los siguientes aspectos. La calidad de la semilla, hay que tener semilla de calidad, tenemos que tener semilla de calidad. Si es posible, el porcentaje de germinación y el vigor, y agregando un paso más,
la carga fúngica, o sea, la sanidad de esa semilla. Hay que utilizar la metodología de inoculación, la técnica de inoculación exactamente como la recomiendan los fabricantes de los inoculantes y el bioprotector. El pronóstico de tiempo entre la siembra y la emergencia, es decir, el periodo de tiempo en que esa alfalfa se va a implantar. Si vienen días muy fríos, de repente saltearlos en la medida que después podamos esperar alguna condición un poco más favorable, o si vienen lluvias que aquello va a quedar anegado, tampoco es deseable esa oportunidad de siembra. Cuanto mejor conozcamos el pronóstico del tiempo y lo incorporemos en la decisión de siembra, mejor nos va a ir. Hay que considerar la compatibilidad de los curasemillas aplicados con los rizobios, porque hay temas de incompatibilidad, es decir, fungicidas e insecticidas pueden ser deleterios, pueden afectar negativamente a los rizobios. Y por último, considerar lo que nosotros llamamos el potencial de patogenicidad de la chacra. El potencial de patogenicidad de la chacra es una estimación del potencial de ocurrencia de enfermedades de implantación. Se estima en laboratorio, es un procedimiento muy simple. Se trae la muestra de suelo del potrero en cuestión, se pasa por microondas parte de ese suelo y parte de ese suelo no se pasa por microondas. El suelo que pasó por microondas pierde la mayoría de los microorganismos que tienen, incluidos los patógenos. Entonces ponemos a germinar unas 100 semillas en cada uno de los suelos. La diferencia de emergencia entre el suelo sin pasar por microondas, o sea, el suelo natural, y el número de semillas que emergen en el suelo pasado por microondas, es lo que llamamos potencial de patogenicidad de la chacra. Cuanto más diferencia haya entre estos dos porcentajes de germinación, nos va a estar diciendo que ese suelo es más problemático. Los curasemillas, fundamentalmente los fungicidas, pero también los insecticidas, son herramientas que permiten evitar, reducir la incidencia como digo, de enfermedades y de insectos, pero tienen en contra que en muchos casos afectan negativamente a los rizobios. Entonces, en chacras que pueden ser más sanas, entre comillas, que no hay antecedentes o que se le evalúa el índice de patogenicidad y da un potencial de patogenicidad bajo, bueno, podemos manejarnos quizás con menos fungicidas o con fungicidas más compatibles. Y en otras las situaciones van a ser más problemáticas y va a haber que hacer otro tipo de consideraciones. Los nódulos son el lugar donde se realiza donde se transforma el nitrógeno que está en la atmósfera, el nitrógeno gas, a formas que la planta puede absorber. Entonces, son las fábricas de nitrógeno en formas que la planta pueda absorber. Por eso es muy importante revisar la nodulación de las plantas. En 2 hojas, 2, 4 hojas, depende, porque a veces puede haber condiciones ambientales y edáficas que modifiquen un poco eso, pero es importantísimo recorrer la chacra, levantar unas 20, 25 plantas con cuidado, traerlas para la casa y lavarlas también con cuidado y ver si están noduladas y cómo están noduladas. Y para eso nos ayuda esta cartilla que nosotros preparamos con un esquema, digamos, para rankear la nodulación de las plantas. A veces los productores preguntan, bueno, ¿para qué yo hago esto si no puedo arreglarlo? Porque es muy difícil atacar un problema de una inoculación que no salió bien o un cultivo de alfalfa que no está nodulado. Bueno, me informa para poder rastrear lo que hice mal
y hacerlo mejor la próxima vez. O sea, revisar la nodulación es muy importante, es igual de importante que monitorear plagas, por ejemplo. Entonces, la recomendación es esa, levantar unas 20, 25 plantas por potrero, de ser posible con el suelo húmedo, porque si no los nódulos se desprenden, llevarlas a la casa y lavarlas, y entonces analizar planta por planta, de acuerdo al ranking de nodulación que da la escala que les estamos mostrando, y digamos, definir si si las plantas se nodularon adecuadamente. Entonces, el mensaje que queremos dejar es la importancia central que tiene la calidad de la forma en la que se aplica el inoculante, de la técnica de inoculación, y de qué manera esto tiene una relación directa con el nitrógeno que ingresa al sistema, y cuando digo sistema me refiero a todo el sistema productivo. Estamos hablando de que esta es la principal fuente de nitrógeno y de fertilidad en el sentido amplio para los sistemas de producción, obviamente respecto al nitrógeno. Entonces, pérdidas o sea, plantas no noduladas son plantas que no van a progresar. Entonces es nitrógeno que no se va a fijar, es nitrógeno que no va a ingresar al sistema, y las pérdidas entonces netas del nitrógeno que ingresa al sistema son significativas y tienen consecuencia no en lo que pasa en esa chacra en el momento presente, sino que pueden tener consecuencias sobre cultivos posteriores y sobre la rotación toda. Hacemos una breve pausa y en minutos nada más vamos a hablar con la doctora Drocco sobre suplementación y minerales entrado ya al invierno.